La síntesis más poderosa de fe y razón jamás lograda. Palabras de San Juan Pablo II para la obra de Santo Tomás de Aquino, con las que el Papa polaco se une prácticamente a un coro de papas que desde los 700 años, durante los 700 años desde la canonización de Santo Tomás, lo han recomendado como el ejemplar del pensamiento católico. Para saber más al respecto, estamos con el padre Ignacio Andereggen. Él es un especialista en la filosofía y la teología de Santo Tomás y nos habla desde Argentina. Padre, bienvenido al programa. Mucho gusto, Eddie. Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro, padre. Padre, ¿qué características tiene el pensamiento de Santo Tomás que le hayan merecido este respaldo por parte del Magisterio Supremo de la Iglesia por siglos? La Iglesia ha reconocido en el pensamiento de Santo Tomás, entre la gran riqueza de los padres y los doctores de la misma Iglesia, un pensamiento especialmente necesario en el mundo moderno. Santo Tomás es moderno, a pesar de que haya vivido en el siglo XIII, porque es un autor racional. Santo Tomás es un gran filósofo, además de ser un contemplativo y un gran teólogo. Y además de conocer las Sagradas Escrituras y la producción de los padres de la Iglesia, la tradición, es un gran filósofo, y la característica más radical de nuestro tiempo es la racionalidad, que a veces degenera en racionalismo. Por eso, para entender nuestra época, es necesario usar la razón, por supuesto iluminada por la fe y abierta a una dimensión mística, pero Santo Tomás es maestro especialmente en este sentido. Tiene un carisma especial que la Iglesia ha reconocido con su magisterio. Quisiera hacer referencia a la carta Lumen Ecclesiae del Papa San Pablo VI, que es el documento más importante que tenemos después del Concilio Vaticano II para la guía de los estudios filosóficos y teológicos en la Iglesia. El Papa Pablo VI subraya que el único concilio que recomienda un teólogo es el Concilio Vaticano II, y que este teólogo es Santo Tomás de Aquino. En efecto, padre, pensamos, por supuesto, siguiendo esta pauta que usted abre, en estos grandes pensadores que se convirtieron en su momento en los interlocutores por excelencia de la parte católica en el debate cultural más amplio, que son justamente todos conversos al tomismo y en dos casos importantes también conversos al catolicismo. Pienso en Jacques Maritain, pienso en Etienne Gilson, que no empezó como tomista ciertamente, y más recientemente Alasdair MacIntyre, que considera el pensamiento de Santo Tomás la más alta propuesta racional de la historia. ¿Cuáles son las características de Tomás justamente que hacen que estos pensadores entren en un diálogo que los lleve incluso a una conversión, también incluso a la Iglesia Católica? Bueno, Santo Tomás ayuda en esta conversión porque analiza muy profundamente y exactamente los preámbulos de la fe, que son las verdades necesarias para poder tener fe. Por ejemplo, la existencia de Dios o la inmortalidad del alma. No se puede tener fe sin conocer de algún modo que Dios existe. Y así también con otras verdades, atributos divinos, etcétera, o la realidad de las esencias de las cosas. Todo eso hace que a una mente que busca la verdad, Santo Tomás le facilite la aceptación de una gracia que es sobrenatural, que va por encima de la capacidad humana, pero que no la niega, sino que la desarrolla y la perfecciona. Y como usted dice muy bien, padre, hablando de esa dimensión, ese rigor racional, esa integración de fe y razón que se abre justamente a la dimensión mística, estos autores también encuentran en él justamente un tipo de liberación de una estrechez racional que acaba con vaciar a todo de sentido. Exactamente. Santo Tomás mismo en la Summa Teológica, cuando habla de Cristo, de su redención, de su obra salvadora, dice que principalmente es liberación, en el sentido de hacer libre, o sea, de darle a la voluntad una capacidad superior para ejercitar sus actos de manera libre. Esto es
precisamente lo que nos trae nuestro Señor Jesucristo, otorgándonos su gracia por caridad, una capacidad de libertad que no podríamos tener de otra manera. Efectivamente, como dice la Escritura, somos esclavos del pecado si no tenemos la gracia de Cristo. Pues Padre, gracias por ayudarnos a poder detenernos, como hacemos cada vez, una vez al año al menos con la Iglesia, para considerar las razones de la importancia de Santo Tomás en la historia y también en el magisterio de la Iglesia. Padre Ignacio Undereguen, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias.